En este vídeo vamos a aprender a hacer un cambiador de viaje para bebé con bolsillos. Los materiales que vamos a necesitar son 70 centímetros de tela de algodón para el exterior, 30 centímetros de tela para el forro, en este caso estoy usando también algodón, 50 centímetros de tela de felpa o toalla, 30 centímetros de tela plastificada tipo hule, 3 metros de cinta al bies de 2,5 centímetros de ancho y el patrón que podrás descargar en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo, así como nuestra máquina de coser y nuestros útiles habituales de costura. Imprimimos el patrón en folios DIN A4 y unimos las piezas con cinta adhesiva haciendo coincidir las letras. Cortamos todas las piezas del patrón, sin olvidar el óvalo central de la pieza del bolsillo. Extendemos la tela exterior con el revés hacia arriba encima de la mesa y colocamos encima el patrón del cuerpo del cambiador. Lo trabamos con alfileres y trazamos el contorno exterior. Vamos a cortar posteriormente por toda esta línea sin dejar línea de costura, excepto por la parte superior del patrón. Trazamos también el patrón del bolsillo sin olvidar el óvalo central. En este caso también vamos a cortar sin dejar ningún margen de costura. Doblamos por la mitad y cortamos todo el contorno sin dejar margen de costura. Y ahora cortamos para obtener dos piezas iguales. Doblamos el patrón por la línea de puntos y vamos a trazar la parte inferior en la tela plastificada. Recortamos sin dejar margen de costura excepto en la línea superior. En este caso vamos a dejar 1 centímetro de margen de costura. Trazamos la parte superior del cuerpo del cambiador sobre tela de toalla, dejando
1 centímetro de margen de costura en esta línea. Finalmente necesitaremos para el cambiador las siguientes piezas: una pieza principal de tela estampada, medio cuerpo de tela de toalla o felpa, la parte inferior del cuerpo de tela plastificada, un rectángulo de tela exterior de 32 por 27 centímetros y otro rectángulo igual de tela de forro. 2 bolsillos de tela exterior, uno de ellos con el óvalo dibujado en el centro y otros 2 bolsillos iguales de tela de forro. Colocamos el bolsillo que tiene el óvalo dibujado encima de uno de los bolsillos de forro con el revés de ambas telas hacia afuera. Trabamos con alfileres alrededor del óvalo y vamos a coser toda esta línea. Cortamos el interior del óvalo de ambas telas, dejando medio centímetro desde la costura. Y ahora hacemos pequeños cortes sin llegar a la costura, quedándonos más o menos a 1 milímetro de la costura, todo alrededor de este óvalo. De esta manera nos quedará mejor cuando le demos la vuelta. Ahora introducimos una de las telas a través del óvalo para darle la vuelta. Y lo acomodamos todo bien. Debemos planchar estas piezas. Y una vez planchado vamos a coser todo alrededor más o menos a 1 milímetro. Una vez hemos cosido esto, colocamos una cinta al bies en este extremo. Las esquinas las vamos a doblar como se ve en la imagen y cosemos esta línea. Al coser las esquinas es mejor dejar 1 centímetro sin coser al principio. Yo no lo hice y después tuve que descoser. Pasamos una costura en zigzag para evitar que se deshilache. Y repetimos este mismo proceso, tanto la cinta al bies como las esquinas, en el otro bolsillo.
Ahora colocamos los bolsillos sobre el rectángulo de tela de forro y trabamos con alfileres. Hacemos coincidir los laterales y trabamos también. Nos tiene que quedar un pequeño cuadradito de 1 centímetro en todas las esquinas, que es el centímetro que hemos dejado sin coser. Y repetimos con el otro bolsillo. Vamos a coser los 4 lados alrededor, dejando medio centímetro desde el borde. Ahora colocamos el rectángulo de tela exterior encima y lo trabamos con alfileres. Y vamos a coser 3 de los lados, dejando este lado que estoy señalando sin coser. Cortamos las 4 esquinas. Y ahora le damos la vuelta a través del lado que hemos dejado sin coser. Asegúrate de volver bien las esquinas. Unimos las dos mitades del cuerpo del cambiador de tela plastificada y de felpa, como ves en la imagen, y las vamos a coser a lo largo de esta línea. Cosemos a 1 centímetro del extremo. Colocamos el cuerpo del cambiador con la parte de felpa encima, haciendo coincidir los derechos hacia adentro. Colocamos los bolsillos, como ves en la imagen, haciendo coincidir la abertura con el extremo superior del cambiador. Muy importante trabar esta parte con alfileres para que no se mueva al coser. Y vamos a hacer el cierre con un trozo de 8 centímetros de cinta al bies que doblaremos por la mitad y coseremos de esta manera a lo largo. Hacemos lo mismo con un trozo de 30 centímetros que nos servirá como asa. Y ahora hacemos una anilla con este trozo pequeño de cinta y la colocamos en medio de las piezas que vamos a coser, entre el cuerpo del cambiador y el bolsillo.
Cosemos a 1 centímetro del borde. Y aseguramos bien la parte donde está el cierre, dando unas puntadas hacia adelante y hacia atrás. Una vez tenemos el bolsillo unido al cambiador, ya solo nos queda coser la cinta al bies alrededor del resto del cuerpo del cambiador. Tanto al principio como al final de la cinta tenemos que hacer un doblez de esta manera para rematar. Y en esta esquina no debes olvidar colocar el asa. Cosemos la cinta al bies alrededor del cambiador. Para que este proceso resulte más fácil, te recomiendo hilvanarla. Por último, lo único que nos queda es coser a mano un botón en su sitio para el cierre. Y así es como queda el cambiador terminado. Tenemos un bolsillo para las toallitas, otro bolsillo para los pañales y lo doblamos de esta manera. Y cerramos con el botón. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos donde podrás aprender a hacer un cambiador más sencillo y una funda para las toallitas de bebé. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.